Bien, pues vamos a continuar la sesión agradeciéndoles a Francisco Javier y a Isabel que nos hayan abierto ese mar de dudas y de nuevas oportunidades de investigación, y también agradecerles que nos hayan enlazado algunos aspectos con cosas que otros tienen ya muy avanzadas. Ahora es Antonio Mendoza quien está con nosotros. Antonio Mendoza es un hombre también que viene de un mundo absolutamente distinto, y quiero hacer esta nota porque se va viendo cómo desde mundos muy diferentes las personas que tienen interés en la investigación cervantina no solamente avanzan, sino que nos hacen avanzar a todos aportándonos cosas muy novedosas. Y la visión de Antonio Mendoza es también muy novedosa, pero al mismo tiempo muy ligada a algunos aspectos de interés para la cuestión general. Antonio es diplomado en Artes y Oficios y se dedica a la historia desde un punto de vista autodidacta. Él tiene ya precedentes de trabajo en este sentido, sobre todo en la creación y la organización de las jornadas fadriqueñas. Desde evidencias históricas y geográficas relacionadas con la villa de Don Fadrique, él desarrolla su investigación y quiere aportarnos algo de luz, tanto sobre la cuna del Quijote como sobre el lugar de la Mancha. Él dice que deriva su investigación en cuestiones que tienen que ver y certificar que el nacimiento de Cervantes está muy ligado a Alcázar de San Juan. Sorpresas. Bueno, pues, Antonio, todo tuyo y mucha suerte. Gracias. Bueno, buenas tardes. Hoy no hace falta decirlo porque nos congratulamos por el hecho largamente anhelado por muchos manchegos, los alcazareños sobre todo, que hemos celebrado a la 1 del mediodía. Por fin Cervantes es hijo predilecto de Alcázar, era algo que estaba ya tardando, pero bueno, al final se ha hecho. Lo mismo que les ocurría a los anteriores ponentes me ocurre a mí. Una investigación tan extensa es difícil condensarla en media hora, pero se intentará hacer lo que se pueda. Gracias al Ayuntamiento, al Patronato Municipal de Cultura, pues bueno, nos dan la oportunidad de que podamos conocer estas teorías, estas nuevas hipótesis, y bueno, sin nada más, doy comienzo a lo que es las conclusiones, la investigación que he realizado durante bastantes años, principalmente ciñéndome a los indicios geográficos, históricos, que encuentro en la antigua villa de la Puebla de Don Fadrique, hoy villa de Don Fadrique, pero desde luego sin despreciar lo que Cervantes nos dice. Es decir, está muy bien y siempre hay que atenernos al rigor de los documentos, al rigor de la historia, pero no tenemos que despreciar en ningún momento la obra literaria, porque la obra literaria también nos da pistas sobre lo que Cervantes quiso decirnos. Pistas sobre, principalmente en el Quijote, pero no solo en el Quijote, en el Persiles, en las novelas ejemplares, que son las obras que más he manejado, sobre lo que a él más le importaba transmitirnos. Decía nuestro escritor neoclásico del siglo XVIII, José Cadalso, en sus Cartas Marruecas, refiriéndose al Quijote: «Lo he leído y me ha gustado sin duda, pero no deja de mortificarme la sospecha de que el sentido literal es uno y el verdadero es otro muy diferente». Y efectivamente aquí está la clave, a mi modo de ver, del Quijote y de la vida de Cervantes, el sentido oculto del Quijote. Lo de hacer caer en el olvido y en el menosprecio la literatura de género caballeresco, en resumidas cuentas, vendría a ser una simple e inocente excusa para tapar lo que tanto le importaba a él tapar. ¿Qué le importaba tapar a Cervantes? Su propia deshonra. A partir de estos indicios a los que hago referencia, que tendrán que confiar en mis palabras porque es imposible hacer una relación de todo lo que... A partir de los indicios que yo he ido encontrando, pienso que Cervantes fue cornudo, es decir, su mujer le puso los cuernos, su mujer le fue infiel, y este hecho se sustanció en la Puebla de Don Fadrique. Hay varios datos en los que podemos ver que para él resultaba casi una obsesión
este hecho. En el Quijote, por ejemplo, bueno, para empezar, vamos a hacer referencia a unos versos de Lope de Vega. Lope de Vega, ya saben, no hace falta decirlo, que se llevaba a matar con Cervantes, por lo menos en el terreno literario. Otra cosa era entrar en el terreno, digamos, personal y privado. Pero Lope de Vega llegó a decir en unos versos sobre Cervantes, le decía: yo no sé de la, del ir ni dele, ni sé si eres Cervantes, co ni cu. Con lo de co se refiere, digamos, a una especie de espantajo, de coco, de aparición, pero con lo de cu se refiere a cucú, es decir, el canto del cuco, del cuclillo, y el cuclillo todos sabemos que es en sentido figurado el marido de la adúltera. De estos versos casi nadie habla. Manuel Fernández Álvarez tuvo a bien en su estudio sobre Cervantes mencionarlos, pero hay otras citas del propio Cervantes que nos hacen pensar en esa infidelidad de Catalina. Por ejemplo, en el Persiles, uno de los personajes de los peregrinos que hacen ese itinerario hacia Roma, Bartolomé el Manchego, Bartolomé se puede entender como símbolo, metáfora del desollado. Ya sabemos que San Bartolomé murió martirizado, lo desollaron, le quitaron la piel. El manchego, naturalmente, el manchego o el manchado. Por eso también la mancha habría que tomarla en los dos sentidos, el sentido geográfico propiamente dicho y el sentido figurado como deshonra, como mancha que Cervantes llevaba encima. El aforismo que Bartolomé Manchego en el Persiles dice es: no hay carga más pesada que la mujer liviana. Y esto creo que si no se experimenta en uno mismo, pues me parece que es difícil llegar a poder decirlo. Después existe un documento del que tampoco se hacen mucho eco los investigadores. Es lo que Daniel Eisenberg, de la Universidad de Texas, me parece, de Estados Unidos, llama el Convenio de Separación de Cervantes y de su mujer. Es un documento de 1587 y en él Eisenberg concluye que por los datos que recaba el matrimonio de Cervantes había sido un fracaso. El matrimonio de Cervantes no era lo que se suele esperar de un matrimonio, que Miguel y su mujer, doña Catalina, no se llevaban bien. Otro documento que ya digo del que poco se suele hablar. Pero vamos al terreno de lo literario. Vamos al Quijote, por ejemplo. Tenemos varios pasajes, vamos a escoger algunos de ellos. En las bodas de Camacho, todos sabemos que las bodas se iban a celebrar entre Camacho el Rico y Quiteria, la Hermosa o la Bella. Al final las bodas se celebran entre Quiteria y Basilio el Pobre. Pero la conclusión que saca Camacho es que tiene que dar gracias al cielo por haberle quitado a Quiteria. Y al final las bodas se celebran de la misma manera. Y hay fiesta, hay baile, hay comida, hay todo. ¿Por qué Camacho tiene que dar gracias al cielo por haberle quitado a Quiteria? Pues porque si Quiteria, habiendo sido doncella, quería a Basilio, es decir, habiendo sido soltera, quería a Basilio, ¿quién le garantizaba a Camacho que siendo casada no siguiera queriendo a Basilio? Por lo tanto, ahí tendríamos otro de esos datos que Cervantes probablemente pensaría: ojalá hubiera tenido yo a alguien que me dijera, me previniera de que Catalina iba a ser lo que no esperábamos que fuera. Por ejemplo, en el regreso de la segunda salida, cuando va Don Quijote ya enjaulado por culpa, le hacen creer que ha visto unas visiones, y esas visiones que ve en la venta para que pudiera ser enjaulado y volver a su pueblo, esas visiones le dicen que le prometían el verse ayuntado en santo y debido matrimonio con su querida Dulcinea del Toboso. No es que Don Quijote no estuviera casado, sino que
Don Quijote, claro, cuando hablo de Don Quijote me estoy refiriendo a Cervantes, es decir, el hecho de que salgan últimamente en la ponencia anterior este Pedro de Villaseñor, el Rodrigo Pacheco de Argamasilla, el Alonso Quijada de Esquivias, el Alonso de Aillón de aquí de Alcázar. ¿Pudo conocer Cervantes a todos estos personajes? Naturalmente que sí los pudo conocer y, de hecho, puede que le sirvieran de excusa para dar datos y, al mismo tiempo, tapar lo que le importaba ocultar en el Quijote. Pero realmente Cervantes en el Quijote nos está hablando de su vida, de su trayectoria vital, de sus circunstancias, por medio de Don Quijote y de Sancho. Y como digo, en el regreso de esa segunda salida, las visiones que ve Don Quijote le dicen que le prometían verse ayuntado en santo y debido matrimonio con su querida Dulcinea del Toboso. Que, de hecho, la prisión o aflicción o locura de ese Don Quijote acabaría cuando el furibundo león manchado con la blanca paloma tobosina yoguieren en uno, ya después de humilladas las altas cervices al blando yugo matrimoniesco. Esto nos hace pensar que efectivamente Cervantes tenía muy presente el hecho del matrimonio y un matrimonio que para él, en su caso, no había resultado todo lo bueno que deseaba. Por último, en este sentido, y más en el plano geográfico, hay que citar tres de los versos del académico Paniaguado de la Argamasilla, en el que se ve que se produce el paso, digamos, de Esquivias, donde se casa Cervantes con doña Catalina de Salazar en 1584, hacia otro lugar de La Mancha. Esquivias no es La Mancha, ni lo es ahora, ni lo ha sido nunca, es la Sagra, en todo caso, hacia ese otro lugar de La Mancha que yo considero es la antigua Puebla de Don Fadrique. Dice el académico Paniaguado: pisó por ella Don Quijote por Dulcinea el uno y otro lado de la gran Sierra Negra y el famoso campo de Montiel. Efectivamente, a los que hemos leído el Quijote, pues terminamos de leerlo, leemos los versos de los académicos y, en efecto, la gran Sierra Negra ha sido pisada por Don Quijote, es decir, Sierra Morena, el campo de Montiel también, pero luego dice, hasta el herboso llano de Aranjuez, a pie y cansado. Y claro, surge la pregunta, ¿cuándo Don Quijote, según el relato argumental de la novela, pisó el herboso llano de Aranjuez? Y ahí es donde entra la teoría de que muy bien Cervantes y su mujer pudieran haber salido de Esquivias, pisar ese herboso llano de Aranjuez y terminar en la Puebla de Don Fadrique. Naturalmente, hago relación en el estudio pormenorizada de los caminos y la geografía de la Puebla de Don Fadrique en esos años. ¿Por qué van a la Puebla de Don Fadrique? Pues que probablemente, muy probablemente, es la madre de Cervantes, Catalina López, una vez viuda de Blas de Cervantes, podría haber casado con un tal Pedro García y vivir en la Puebla de Don Fadrique. Ese Pedro García, por medio de Catalina López también debo decir, y un poco enlazando con la ponencia anterior y con la de Alfonso Ruiz de esta mañana, muy probablemente Catalina López fuera natural de Quintanar de la Orden y muy probablemente descendiente de los Villaseñores, con lo cual ahí tendríamos todas esas referencias, sobre todo en el Persiles, a los Villaseñores. A ver, ¿dónde está? Entonces, desde esta perspectiva, el trabajo esencialmente consiste en dar argumentos de por qué Cervantes no quería acordarse de ese lugar. Es decir, no es tanto encontrar el lugar, sino el motivo por el que no quería acordarse. Y el motivo es todo esto que hemos estado hablando. Probablemente sea todo esto que hemos estado hablando. De esa manera, ese motivo nos llevará a pensar en la Puebla de Don Fadrique como el lugar de la Mancha, digamos, ese ignorado lugar de la Mancha. Y lo que
un servidor ha encontrado en ese ignorado lugar de la Mancha, es decir, en la Puebla de Don Fadrique, montones de pistas, de indicios que efectivamente nos confirman que la Puebla de Don Fadrique puede ser el lugar de la Mancha y que nos llevan a pensar en un Cervantes nacido en Alcázar y no en Alcalá. Hablo de... Es que es complicado hablar, resumir tantísimos folios de estudio. Entre las conclusiones a las que llego, después de tanto tiempo a vueltas con el asunto, podríamos pensar que el escritor, nacido en Alcázar, terminó en Madrid en 1568 en el estudio de López de Hoyos y pudo conocer a la familia del alcalaíno, ¿por qué no? Se pudieron conocer, incluso confundir, incluso, a ver si me explico, las vivencias que Cervantes hasta ese momento podría haber tenido en La Mancha, porque él podría haber sido incluso hijo bastardo, no legítimo, nacido fuera de matrimonio, porque de hecho en la partida de bautismo no se menciona que Catalina López sea la mujer de Blas de Cervantes, simplemente se dice que era hijo de Blas de Cervantes y de Catalina López, sin mencionar que era su mujer, nada de eso. Entonces, gracias a eso pudo llegar a Madrid, pudo conocer a la familia de la Alcalaína en ese sentido. Por eso comenzamos con el famoso retrato de la Real Academia de la Lengua, en el que yo me pregunto, sobre todo a la luz también de la lectura del prólogo de las novelas ejemplares, que es bastante esclarecedora al respecto, yo me pregunto si este rostro no sería el del alcalaíno con el nombre del alcazareño, el nombre que aparece en la parte superior. Y claro, de esa manera terminaríamos concluyendo. ¿No será que el soldado, el manco de Lepanto, el que todos conocemos, o de tanto nos han hablado de esas hazañas, no será que ese es el alcalaíno y el alcazareño es el escritor? ¿Y en vida se confundieron? Por lo tanto, vamos a ir ahora, claro, en este repaso rápido a lo que la antigua villa de la Puebla de Don Fadrique nos ofrece en este sentido, de aporte de datos, de indicios que apuntan hacia Alcázar de San Juan como el lugar de nacimiento de Cervantes. Ya hemos dicho que, además, aparte de lo que hemos dicho al principio de la infidelidad de Catalina de Salazar, Cervantes comienza, no se despista mucho y en el primer capítulo nos hace un retrato, digamos, de lo que yo llamo el núcleo familiar de Don Quijote, es decir, aquello de que tenía en su casa una ama que no llegaba a los 40 y una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Ahí tenemos justamente lo que se podría decir el origen de lo que hemos comentado antes. El mozo de campo y plaza vendría a ser el amante adúltero de Catalina, el ama vendría a ser otra imagen de Catalina de Salazar, Don Quijote sería el propio Cervantes y la sobrina, que luego, gracias a ella, estableceremos esos vínculos entre la Puebla de Don Fadrique y Alcázar en el tema de Cervantes. ¿Por qué nos da las edades Cervantes al principio de la obra? Pues porque es algo que él considera esencial. Y para hacer un cómputo de las edades y ver quién realmente tenía esas edades en 1605, que es cuando se publica la primera parte, pero claro, en 1605 porque es en 1615 cuando encontramos la referencia clave para tomar estos datos de las edades, porque en el último capítulo, al final de la segunda parte, es el ama, las últimas palabras del ama son que se deje de historias, que no se vaya a hacer la vida de pastor, que Don Quijote, que se esté en su casa quieto, porque ella se lo dice sobre 50 años que tiene de edad.
¿Quién cumplía 50 años en 1615? Doña Catalina de Salazar, que había nacido en Esquivias en 1565. Por lo tanto, si para 1615 el ama tenía sobre 50 años, evidentemente 10 años antes, que es el año de la publicación de la primera parte, el ama tenía esos poco más de 40 que dice Cervantes. 5 minutos me quedan. Vamos a pasar a... A ver, lo que sería datos históricos contrastados. Este es un escudo que fue retirado de una fachada de una casa solariega de la villa de Don Fadrique. Es el escudo de una familia hidalga de allí, los Parreño. Los Parreño fueron en el siglo XVIII, según el catastro de Ensenada, propietarios de una capilla dedicada a San Miguel, una finca en el término municipal llamada La Cervanta y una casa, otra casa solariega en el pueblo, donde aparece un escudo de los Cortés de Salazar. Tenemos San Miguel, Cervanta, Salazar, es decir, es lo que yo he llamado el triángulo cervantino y fadriqueño. Casualidades. Vuelvo a repetir, les remito al estudio que espero ver publicado cuanto antes y bueno, allí encontrarán las razones de todo esto. Este es un detalle del mismo escudo, pasa. Este sería el escudo, la casa donde Cervantes pudo vivir durante algún tiempo, no mucho. Sería la literaria casa de Don Quijote. En sus traseras están las salidas las dos primeras salidas, que serían por el camino del campo de Montiel, pues lo hubo, como queda reflejado en las relaciones de Felipe II, de la Puebla de Don Fadrique. Este escudo representa en la parte izquierda, según miramos, las armas de los Cortes, en la derecha las de los Salazar. ¿Y quién pudo ser el amante adúltero de Catalina de Salazar? Un tal Pedro Cortés, que era vecino de Tembleque, pero su madre era fadriqueña. De ahí las alusiones de Sancho a que había ido a segar a Tembleque. Bueno, evidentemente todas las alusiones en el Quijote no son gratuitas. Aquí Cervantes al principio de la novela da una serie de datos para que intentemos averiguar cuál es ese lugar de la Mancha. Establece unos paralelismos, por ejemplo, con la figura de Don Fadrique mismo, cuando habla de que por el camino por donde iba vio una venta que fue como si viera una estrella. Si convertimos la venta en castillo, como hacía el propio Don Quijote, tendremos el Castillo de la Estrella. El Castillo de la Estrella que está en Montiel. Y en Montiel lo que ocurrió en marzo de 1369 fue la muerte de Pedro I. Poco después continúa diciendo que fue como si hubiera una estrella que no a los portales, sino a los alcázares de su redención le encaminaba. Y muy poco después las mozas que se encuentran a la puerta de la venta iban a Sevilla. Montiel Estrella, Alcázares Sevilla. Es decir, el lugar de la muerte de Don Fadrique en 1358, el asesinato de Don Fadrique. Pasa. Vale. Este es un escudo del cardenal Espinosa, que fue obispo de Sigüenza. ¿Por qué traigo a colación el escudo este? Pues, por ejemplo, cuando en 1569 se publica Juan López de Hoyos aquellos sonetos, versos, estrofas que se habían hecho en honor de la reina fallecida Isabel de Valois, la tercera esposa de Felipe II, el protector que hace posible el asunto es el cardenal Espinosa. La madre del cardenal Espinosa fue doña María de Arévalo, y Cervantes en el Quijote nos dice que en la venta relata que un arriero rico de Arévalo quiso refocilarse con Maritornes. Este arriero rico de Arévalo sería pariente del cardenal Espinosa, puede ser, pero no solo pariente del cardenal Espinosa, sino del mismo Cervantes, porque el mismo Cervantes nos dice que era algo pariente suyo y que por eso no había querido dejar que pasar
el hecho de mencionarlo. Pues bien, unos años después, en la Puebla de Don Fadrique, nos encontramos con María de Cervantes, que para el caso sería la sobrina que he mencionado antes. Evidentemente, todo esto es difícil el resumen, pero bueno. Esta María de Cervantes es la madrina de bautismo de una hija de Alonso de Arévalo y de Isabel García. Este Alonso de Arévalo tiene algo que ver con el cardenal Espinosa, la madre del cardenal Espinosa, doña María de Arévalo. Puede ser. ¿Tiene algo que ver con el arriero rico de Arévalo? Puede ser. El hecho cierto es que ese Alonso de Arévalo, que no vivía en la Puebla de Don Fadrique porque no se encuentra más rastro de él en los documentos, llega a la Puebla de Don Fadrique por algún motivo en 1638 y su hija es amadrinada por María de Cervantes. Esta es la famosa partida que todos hemos visto esta mañana de bautismo de Cervantes. Y aquí nos vamos a fijar en este personaje, que es uno de los que acompañaron en el padrinazgo a Melchor de Ortega. Se llama Francisco Almendros. Y nuevamente, pasados los años, en la Puebla de Don Fadrique, en 1639, 1641 y 1644, 3 bautizos de 3 hijos de Juan Bueno y de Isabel de Almendros, los 3 amadrinados por María de Cervantes. ¿Isabel de Almendros era descendiente de Francisco Almendros? Probablemente. Continúa. Esta es la partida de Tomás, el hermano de Cervantes, y nos vamos a fijar en el señor doctor Jiménez y en su mujer, que es mencionada al final. Y volvemos a lo mismo. En la Puebla de Don Fadrique, en el año 1604, en febrero de 1604, que se produce la visita de los visitadores de la Orden de Santiago, se manda, entre otras cosas, derribar la antigua ermita de San Sebastián. Estamos en 1604, es decir, el año en que Cervantes está terminando de componer la primera parte del Quijote. Y, por supuesto, los versos de los académicos, aquellos que se habían hallado en una antigua ermita que se derribaba dentro de una caja de plomo. Pues justamente en ese tiempo, un mes escaso después de la visita, en marzo de 1604, aparece un licenciado Jiménez López, médico, amadrinando a 2 nietos de Pedro Alonso. Pedro Alonso, personaje también del Quijote. Ese licenciado Jiménez López, médico, es este mismo doctor Jiménez de Alcázar. Es muy posible, porque si hacemos caso de lo que dice Cervantes, que era un antiguo médico, evidentemente desde 1560, que es la fecha de esta partida, hasta 1604, que aparece en la Puebla de Don Fadrique, si fuese el mismo, pasan 44 años. 44 años en una profesión es para clasificar a alguien de antiguo en ella. Pero no solo de la partida de Francisco se pueden sacar conclusiones. De la partida de Leonor, la hermana de Cervantes, pasa otro tanto de lo mismo. Tenemos padrino de pila Gregorio de Alcázar y su mujer Ana de Perea, y acompañados el bachiller Juan de Alcázar y su mujer Catalina Ramírez. Y aquí ocurre lo mismo. Pasados los años, ya entrado el siglo XVII, tenemos a un Bernardo de Perea, que puede ser pariente de esa Ana de Perea, cuyos hijos, que son 5, son amadrinados por María de Cervantes nuevamente. Pero no solo eso, hay una boda que se celebra en la villa de Don Fadrique, en la Puebla de Don Fadrique, cuyos padrinos son el licenciado Juan de Alcázar, que se dice vecino de Lillo en ese tiempo. Este licenciado Juan de Alcázar sería ese bachiller de 1566 en el bautismo de Leonor, podría ser. Más pasa.
Aquí se vuelven a repetir los personajes antes mencionados, Juan de Alcázar y su mujer, pasa. Por fin, esta sería... Vale. Entre las criaturas amadrinadas por María de Cervantes aparecen... Pues terminamos. Aparecen un Antonio de Villarroel, natural de Madrid, que se casa con Francisca Mínguez de la Puebla de Don Fadrique. Este Antonio de Villarroel, cuyos hijos son amadrinados por María de Cervantes, son parientes de ese Juan de Villarroel, el librero al que Catalina de Salazar vendió el privilegio de impresión del Persiles. Podría ser. Son demasiadas coincidencias las que se van encontrando a lo largo del estudio como para pensar que la Puebla de Don Fadrique sea ese lugar de la Mancha, y gracias a los indicios que en la Puebla de Don Fadrique encontramos, poder pensar que Cervantes efectivamente nació en Alcázar de San Juan en 1558. Ya no da tiempo a más. ¿No? ¿Sí?